Ok. Ajá, ¿cuáles eran las preguntas? O me preguntas sobre el ejercicio de la semana pasada. Ok, ya. Déjame primero Eh, compartir pantalla y vamos para allá y así voy mostrando pantalla y ya. Vamos a ver, el de la semana pasada es este, el Math Multiplication. Ujú. sí. Era que nosotros podemos cambiar, porque había dicho, podemos cambiar esas declaraciones de arriba por using Sí, INT, sí, y el de 64 lo podemos cambiar por un using long long o una cosa así. sí, exactamente. Esto es simplemente, o sea, esto es como un template que le dan a ustedes, pero este tipo que está acá no lo tienen definido ustedes por defecto, sino que eso lo definen Lo que, ustedes. lo que no podemos cambiar es lo que está dentro de esos force. O sea, eso se tiene que quedar así tal cual en el código. Claro, porque es que esto te hace un cálculo, o sea, tú tienes un input acá y esto te hace un cálculo que te define cada una de las entradas de las matrices. O sea, pero si yo quisiera escribir eso de otra forma, no podría hacerlo. Tiene que quedarse así. Tiene que quedarse así, exacto. Ok. Bueno, ahí está la pregunta del chico que él quería saber qué hacía eso. Sí, Exactamente exacto. esos operadores de ahí. Bueno, en realidad su pregunta es distinta, pero ajá, primero que nada voy a explicar un poco qué es esto. Ajá, aquí hay dos force, ¿no? Y a ustedes le dan que sí, creo que son n inputs, o sea, no te dan una matriz cuadrada. Y aquí lo que se hacen son dos cálculos y vas llenando una matriz cuadrada con el input que te dieron. Entonces se hace un cálculo X. Entonces por eso esto no lo pueden cambiar, porque esto les define el input, porque su input es una matriz A y una matriz B que se calculan a partir de lo que les dieron de entrada. ¿Sí? Ok, Y el output es lo mismo, o sea, ustedes calculan aquí la multiplicación de matrices y el output no es una matriz, el output es un vector de una sola dimensión que se calcula en base al output que ustedes dieron como resultado, a su matriz multiplicada, que es C. Entonces, este cálculo lo tienen que conservar ustedes y este cálculo acá también, porque eso le define el input y define, ¿cómo se llama? Digamos, el formato del output. ¿Sí? ok, aquí no hay otra de mis preguntas. Yo, o sea, yo logré implementar el algoritmo este de string, todo eso, pero, o sea, el input que él pone ahí, yo lo pongo y lo arroja. Hasta ahí está perfecto. Pero cuando yo Ujú. le doy a enviar la solución, me dice que hay un error en la prueba número 4. El problema es que no sé cuál sería el error y como no me deja ver cuál es el error, entonces, Claro, es que esa es la parte difícil de debuguear porque, bueno, tienes un problema de código y lo que yo siempre recomiendo es escribir casos de prueba a mano. Ponte, no sé, dos matrices de 4 por 4 o algo así. Y haces cuánto da la multiplicación a mano e intenta, por ejemplo, imagínate que tú se lo das de input a tu algoritmo y el output está bien. Entonces, cambia algunos valores. A lo mejor estás teniendo un overflow, pon valores súper grandes o pon valores súper pequeños, ¿sí? O por ejemplo, este A y este B. O sea, lo que pasa es que aquí, por ejemplo, cuando te haces una multiplicación de matrices, tú multiplicas dos valores. Si tú multiplicas dos valores que son enteros, y esos dos valores se acercan mucho a 2 a la 32, su multiplicación va a ser un valor similar a 2 a la 34, ¿no? Perdón, 2 a la 64, ¿sí? Pero 2 a la 64 no cabe en un entero, ¿ok? Entonces, una cosa que podrían hacer, esto sí, a lo mejor lo pueden cambiar si quieren, es que en lugar de declarar A y B como matrices de unsigned int, las declaran como matrices de unsigned long long. De tal manera que cuando les dé overflow la multiplicación en un entero, no les va a dar overflow en un long long. Esto sí lo pueden cambiar, creo yo. eso podría ser. Sí, sí. Creo que a lo mejor estás teniendo problema con eso. O sea, pues cuando lo sea en el 64 sí dio la respuesta incorrecta, pero cuando lo cambié bien, me la dio. Pero no lo había cambiado en los de arriba. Entonces puede que Sí. sea eso. Ujú. Sí, es lo más seguro, porque fíjate que el input te dice que estos valores pueden ser tan grandes como 2 a la 32. Entonces, cuando tú hagas un cálculo de cualquier multiplicación entre valores que estén muy cerca de 2 a la 32, entonces se te van a ir del cálculo, ¿no? Ok. Fino. ¿Hay alguna otra pregunta? Déjame ver el chat. Bueno, tengo una última pregunta sobre eso, sino que ese código tenemos que comentarle todo lo que hace strings, porque es bastante largo todo lo que se enseña en el código. Em,
Bueno, o sea, el algoritmo yo lo di en clase, no debería ser, o sea, lo que tiene que explicar es que están dividiendo la matriz en 4 secciones, digamos, y qué es cada sección. O sea, una submatriz, la primera a la izquierda o como que ustedes quieran, pero no tienen que explicar por qué funciona Strassen, por ejemplo. Ok, Ujú. O sea, porque eso fue lo que explicamos en la clase, ¿no? Pero si ven que tiene un cálculo medio raro o algo que, por ejemplo, no es exactamente lo que se explicó con Strassen, entonces lo pueden explicar. ¿Ok? Pero, o sea, este caso particular, donde aquí solo es implementar Strassen, no debería ser tan problemático, o sea, no deberían tener que explicar mucho, porque es literal el algoritmo, ¿no? vale. Ujú. Ok, la pregunta de, no me acuerdo cuál era el nombre, un momento. A ver, de... ¿Está? Ok, Leo Coto, no sé cuál es el nombre de él, Leo. Su pregunta era relacionada al operador del shift. A ver, déjame ver qué es exactamente la pregunta. Bueno, una pregunta, quería saber qué están haciendo estos operadores, porque no parece funcionar con un signed. Que estos operadores que están acá son operadores de shift debit. ¿Qué hacen ellos? A ver, entonces si yo, por ejemplo, hay dos operadores de shift debit. Cuando tú tienes un entero, por ejemplo, si yo pongo 2 y le digo shift a la izquierda, 5 bits a la izquierda. Entonces el 2 se escribe como 1, 0. Y le digo, hazle 5 shifts a la izquierda a esto. Entonces esto me va a dar es 1, o sea, perdón, esto es igual a 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. O sea, me hizo un shift del número a la izquierda 5 bits. O sea, es decir, le pone, digamos, 5 bits de 0 a la derecha. ¿Sí? Que esto se traduce a multiplicar por 2 a la 5, en realidad. Porque fíjense que así como vámonos a un número decimal, tengo el 50. Si esto yo lo multiplico por la base de los números decimales, que es el 10, en lugar del 2, porque el del binario es el 2, el del decimal es el 10. Si yo lo multiplico por 10, ¿qué hace esto? Hace un shift a la izquierda de los números y pone un 0 al final. Es decir, esto me da 500, ¿verdad? Si yo hago en lugar de multiplicar por 10, multiplico por 10 a la 2, que es 100. Esto me da 5000. Entonces, fíjense que esto hace un shift a la izquierda del número. Un shift significa que, bueno, pones dos ceros a la derecha. Y ese es tu resultado. Lo mismo pasa aquí arriba, solo que en binario. Tienes el número 1, 0, que es 2 en binario, y le haces 5 veces shift a la izquierda. Y esto te da 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, pero esto es en base binaria. Se ponen 2 de base binaria. Que esto es, ajá, 2 a la 5 entre 2, 8, 16, 32. 32 por 2, 64. Entonces esto es 64. ¿Sí? Entonces eso es todo lo que hace ese operador. Y el operador inverso, que por ejemplo, si yo le doy 10, 1, 2, 3, 4, 5, y le digo shift a la derecha de 5 bits, esto me va a cortar este bit, este bit, este bit, este bit y este bit. Entonces el resultado de esto es 1, 0 en base binaria, que es 2. Ahora, si esto tiene, por ejemplo, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 4, 5. Si aquí está este 1, eso no importa. Él lo que va a hacer es cortar los bits. Es decir, si yo hago ahora de esto, shift a la derecha 5 bits, él va a quitar todos estos bits y me va a dejar 10 como resultado. ¿Ok? Eso es todo lo que hace su operador. Entonces, volviendo al problema, esta entrada aquí se calcula el número de 1, o sea, cuál sea ese número, le hace un shift a la derecha de 32 bits menos M1, y M1 es un input que te da. Es decir, hace un bit a la derecha de 32 menos algún número, que debe ser menos que 32, exacto. Entonces hace un shift a la derecha de un número positivo. ¿Por qué esto no le funciona a él con signed int? Eso es una buena pregunta. Si quieren, vamos a probarlo aquí rapidito para ver por qué. A lo mejor lo podemos descubrir rápido. No, a ver, que yo sepa, funciona. Son los que tienen. Sí, que yo sepa Funciona también, pero normalito, pues. sí, sí, que yo sepa también, pero por si acaso vamos a, por despejar dudas en caso de que, no sé por qué le ocurre, la verdad, pero
Una de las explicaciones que yo no Eh, sabía que eso funcionaba. O sea, yo pensaba que eso lo que hacía como que rodaba números en la matriz, esa parte, no que hacía eso de los ceros. no, no. Es exactamente lo que les dije hace rato. Ajá, aquí vamos a quitar todo este input aquí. Este es código viejo de las clases anteriores. O sea, a ver, si yo declaro un signed int x igual 2 y a x vamos a robar los 32 bits, que esto tiene que dar como resultado 0. Exacto. Shift igual significa esto es lo mismo que hacer x igual x 32, ¿ok? Entonces esto debería dar... Profe, disculpe, ¿se puede ampliar la imagen si otra vez el código como un poquito lejos? sí, bueno, disculpe. Gracias por el input porque siempre se me olvida hacerle zoom. Ahí, ¿se ve mejor? Sí, ujú, Sí. sí, se ve. Sea un pelín más. Ahí. Ok, entonces ahí, si yo tengo X y lo asigné 2 inicialmente, y si hago 32 bits, o sea, shift el bit hacia la derecha, esto me tiene que dar un 0. Vamos a ver, ¿qué da esto? Coño. Ujú. Capaz este chip es muy grande por el tipo que lo declaré, pero creo que ese es el segundo. Capaz aquí, déjame hacer esto 10 veces a la derecha. Exacto. Sorry, es que tenía un shift muy grande, que es más grande que... O sea, si tú haces un shift a la derecha y yo solo tengo 32 bits, porque es la cantidad de bits que tiene un unsigned int, lo que el compilador te dice es que te puede dar un error. Tiene que ser un shift que sea menor o igual a la cantidad de bits que tenga el operador, que en este caso es un entero sin signo. Exacto. Y por despegar duda, para que vean cómo funciona, si yo le hago a esto shift a la izquierda de 10 dígitos, eso es 2048, creo. Exacto. Entonces, bueno, eso es como, así es como funciona ese operador. Y si le hacen un número muy grande, creo que ni siquiera está definido el comportamiento porque eso le va a dar como un overflow. Bueno, en este caso coincide, pero si hago 33, creo que la vaina... Ujú. Sí, exacto. Da como, el bit da la vuelta, digamos. O sea, hace shift a la izquierda, shift a la izquierda, shift a la izquierda, y el uno que está en binario que termina yéndose por la izquierda y se inserta por la derecha. Entonces, el operador en realidad lo que hace es que si tú tienes, por ejemplo, un 1 acá y 0, 0, 0, 0, 0, y este es el último bit, ¿verdad? Entonces, shift, 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 shift a la izquierda y el 1 termina aquí. El siguiente shift te va a colocar este 1 de primero. Así es como funcionan algunos compiladores, eso depende del compilador, de la arquitectura, pero eso es lo que ocurrió aquí, por ejemplo. Entonces, el shift es una rotación de los bits en realidad. A menos que, creo que si lo divides, si es al revés, si es un shift a la derecha, no sucede lo mismo, si mal no recuerdo. Eh, Aquí como que sí, qué raro. A ver, aquí sería entonces 0. Entonces sí, hay que tener cuidado con las rotaciones, porque esto sí tiene un comportamiento indefinido, que es lo que me dice esto con cuidado con el overflow y toda la cosa. Entonces cuiden siempre que cuando hagan un shift, una rotación, sea siempre menor o igual a la cantidad de bits que tenga el operador, porque el comportamiento no está definido, o sea, el lenguaje no te define qué pueda pasar. En C++ sucede así. Ok. ¿Alguna otra duda? Si no, Por ahora no. continuamos. Ok. Y a ver, nada en el chat, fino. Primero que nada, antes de que se me olvide, em, pregunta. ¿Vieron Quicksort ya, verdad? ¿O no? O sea, sé que vieron Hipsort ya y Quicksort. Sí, el ¿Un miércoles comienzo o...? de la semana pasada. Ok, ok. Ajá. A ver, no sé si lo dio completo. A ver. Ok. Profe, antes Bueno, de voy. comenzar con esta parte de Quicksort y cuestión,
Ah, Quería preguntar acerca del contest de la semana que viene, ¿cómo es eso? ¿O qué Ujú. consiste eso? Ok, el contest es, van a recibir tres problemas en Codeforces. Yo le voy a mandar durante esta semana una invitación a un contest. El contest es una cantidad de problemas que yo las coloco, digamos, van a tener una listica de problemas y ustedes mandan sus soluciones en Codeforces. Entonces van a tener un tiempo definido para resolver esos tres problemas. Eso es todo lo que es el contest. Porque en Codeforces yo puedo definir, por ejemplo, ponme estos problemas, ponme estas personas en el contest y esta es la cantidad de tiempo que tienen para resolver los problemas y luego de eso ya no hay más submissions a los problemas. O sea, no puedes enviar más problemas o más soluciones. Entonces, es simplemente una manera de organizar una cantidad de problemas que yo escojo y que ustedes estén registrados allí y que solo ustedes puedan ver esos problemas. Sí, Alejandro. Ahí también no hay rollo si uno manda varias veces la solución de tipo. No, no hay rollo. Y pueden utilizar código que ustedes ya hayan hecho en sus tareas. Es decir, si ustedes implementaron merge sort y lo necesitan para un problema, lo pueden utilizar. O sea, copien y peguen el pedazo de código que ustedes utilizaron si lo necesitan. O si necesitan stracen, entonces copian y pegan el código que ya hicieron y lo pegan en su problema y lo utilizan. Entonces, por eso le dije desde un comienzo de toda la clase que la idea es que ustedes hagan un código que sea reusable, entre comillas, en el sentido de que si lo tienen que adaptar a un nuevo problema, no tengan que cambiar mucho. Entonces, si su código ya funciona en un problema, por lo menos de POS o Codeforce, lo más seguro es que el algoritmo esté bien. Y si lo utilizan en el contest, entonces van a tener bien la solución a los problemas, ¿no? Si lo necesitan. O sea, no necesariamente tienen que utilizar un binary search, no necesariamente tienen que utilizar cualquiera de los demás. ¿Sí? profe, la pregunta por aquí, Ok. ¿cuánto va a durar aproximadamente? Eso es algo que tengo que pensar porque tengo pensado unos problemas y tengo que pensar cuánto va a ser la duración. Yo el año pasado lo mandé por varios días, es decir, 3 días para que tuvieran flexibilidad porque yo sé que a veces en Venezuela se va la luz, porque a veces es difícil con el internet o lo que sea. No sé si lo voy a mandar por tanto tiempo, pero les estoy avisando. Pero por lo menos yo creo que un día sí les voy a dejar porque sé que, bueno, si se va la luz o lo que sea, es un problema. ¿Ok? Pero se les estaré avisando. Entonces ya, eso es lo que va a ser el contest. ¿Tienen alguna otra pregunta? No. Ok. Tarea O esta sea, yo semana. entiendo Ajá. que o los va a revisar ahí mismo, o sea, nada más los subimos ahí y usted los revisa ahí en Oxford, ¿no? Sí, sí, esa es la otra ventaja, que en Codeforce ustedes eso no lo tienen que subir a GitHub. Gracias por la pregunta. En Codeforce, una vez que ustedes envíen, yo puedo ver la solución de cada uno. Entonces, y ustedes no pueden ver entre ustedes la solución. Solo yo puedo verla, entonces eso me facilita corregir y ver el código y todo eso. ¿Ok? Ok. Bien. Esta semana, bueno, este fue el problema que yo tenía pautado para la semana pasada, pero ahorita vemos si nos da chance hoy. Eh, Esto es un o condicional, es decir, o hacen este ejercicio o hacen este ejercicio. Ambos problemas ya son de las semanas pasadas. La idea es que utilicen eh, exacto, para este pueden utilizar Quicksort y para este pueden utilizar Hipsort. O en realidad, debería ser el mismo problema. Sorry. No sé por qué puse dos problemas y no solo uno. Porque al ser el mismo lo pueden implementar de cualquier manera. Déjame ver cuál era este. Ok. Vamos a colocar que sea este. Y entonces, lo que yo les pido es implementar ya sea Hipsort o Quicksort, cualquiera de los dos, y resolver ese problema que ya lo han resuelto. Entonces, es un problema que ya resolvieron, entonces lo que tienen que cambiar es el algoritmo de ordenamiento que tenían anteriormente, que en este creo que fue Bubble Sort, si mal no recuerdo. Exacto, o Insertion Sort.
En lugar de usar ellos, ese algoritmo, utilizan Quicksort o Heapsort, el que ustedes prefieran. No me importa cuál implementen, pero que sea uno de ellos dos. Y ya yo sé que este problema lo pueden resolver con un algoritmo de ordenamiento no tan eficiente como es Heapsort o Quicksort, pero lo que quiero es que lo implementen y que ya lo utilicen en un problema que ya hayan resuelto para que no tengan que pensar tanto en la solución. Entonces lo que me implementa lo que me interesa es la implementación. ¿Sí? Y como siempre, esto tiene hasta la semana que viene. Dentro de poco creo la tarea en el plazo. Entonces, digamos que es la tarea más sencilla porque si es un problema que ya resolvieron anteriormente, solo tienen que implementar el algoritmo y ya. O sea, que Y es lo que hay que hacer básicamente lo más, o lo único, pues, no solo lo más, simplemente hacer la función, pues, del algoritmo de ordenamiento. exacto, entonces solamente implementar o Quicksort o Heapsort y utilizarlo en el problema que ya hicieron anteriormente, que es este, que es RKS. Ah, ok. Vale, Entonces cambian Bubblesort por Quicksort y listo. exacto. Y Si no, cuando se si no lo usamos llame, ahí en RKS, eso. ¿Cómo? Y que si no usamos ningún algoritmo en ese, Tienen que utilizar algún algoritmo de ellos dos. Por eso se los estoy poniendo aquí. claro, para hacer el ordenamiento, pues. es que Claro, claro. no me acuerdo bien del de RKS. Pero, No, ese es mi viejo Era enemigo. de frecuencias de números y dependiendo de la posición, si está de primero o de último, los ordenas dependiendo de esa posición. Eh, Creo que era eso. Ok, entonces voy a ir primero por Hipsort porque fue una cosa que hablamos la semana pasada y yo me enredé porque tenía en la mente la estructura de heap, que en un heap ordenado, si tú empiezas a meter elementos, ya están ordenados. Pero Heapsort no necesariamente tiene la estructura definida explícitamente. Es decir, cuando tú implementas Heapsort, la estructura es casi implícita, en el sentido de que eh, creo que hay muchas cosas que no se explican de que eso en realidad por debajo es un heap. Entonces, un heap, como dijimos, o sea, ustedes no han visto árboles, pero tú tienes una raíz y cada elemento de ese árbol, digamos, esta es la raíz, que es el primer nodo o el primer elemento de ese heap. Y cada elemento va a tener dos hijos, a lo sumo. Entonces, esto sería un heap o un árbol, en este caso binario, porque cada elemento tiene a lo sumo dos hijos. Fíjense que este no tiene hijos, este tiene un solo hijo, que es este que está acá abajo. Entonces, esto es un árbol binario. A cada uno de estos puntos se les denomina nodos, ¿sí? Y, exacto, es binario porque a lo sumo, cada nodo tiene dos hijos. Ahora, un heap máximo está definido como aquel en que heap máximo está definido como aquel donde aquí, por ejemplo, está el elemento más grande y cada uno de los dos hijos es más pequeño que el elemento padre. Es decir, aquí debería estar un 7, por ejemplo, y un 6, pero no puede estar un 11. Aquí, por ejemplo. Entonces aquí podría estar no, algo menor o igual a 10, podría ser el mismo 10 también. Entonces cada nodo tiene asociado un valor, ¿no? ¿Hasta aquí vamos bien con lo que les dio Palma? sí. Ok. Sí. Ok. Entonces, imagínense que ustedes tienen un arreglo, ¿verdad? Y en ese input, que es este arreglo, tienen los elementos desordenados. Entonces tienen, por ejemplo, el 7, el 10, luego viene el 1, el 3, el 6, el 8, luego viene, vamos a poner solo 8 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vamos a poner que aquí es un 14, no sé, cualquier. Ok, entonces, ustedes con esto es un arreglo unidimensional.
Y lo bonito de los algoritmos es que tú puedes interpretar los datos que tú tienes de la manera en que a ti te parezca. En este caso, tenemos un arreglo unidimensional, es decir, es un arreglo que empieza aquí y termina, bueno, termina acá, pero tienes elementos hasta la posición 7, si esta es la posición 0. ¿Ok? Entonces, una manera de interpretar esto, que no sea un arreglo unidimensional, es que cada nodo tú le asignas 2 hijos. ¿Sí? Entonces, digamos, este nodo, o sea, este elemento que está acá tiene 2 hijos. Este que está aquí y este que está acá. Este elemento que está aquí va a tener 2 hijos. Este que está aquí y este que está acá. Y este elemento que está acá va a tener también 2 hijos. Ah, coño, me salté el 3, ¿no? Sí. Sorry. Este elemento que está aquí, sorry, tiene el 3 y al 6 como hijo. El 1 va a tener al 8 y al 0 como hijos. Y este último, el 14, se lo asignamos como hijo de el 1. ¿Sí? No, el 1 ya no tiene el 6 y el 0. No, el 10 tiene como hijo. Ah, no, el 1 tiene el 8 y el 0, ¿no? Ah, coño, sí, perdón. Entonces, ¿de quién es hijo esto? A ver. El 7 tiene al 10 al 11, el 10 tiene al 3 y al 6. Exacto. Y al 3 tiene como hijo al 14. Exacto, gracias. Entonces, si ustedes lo interpretan de esta manera, ustedes pueden hacer un árbol con esto. Entonces aquí tendríamos el 7, que digamos es la raíz. Yo siempre defino, digamos, el primer elemento del arreglo como la raíz. Entonces tiene 2 hijos. Aquí tienes el 10, aquí tienes el 1. Luego el 10 tiene como hijos al 3 y al 6. El 1 tiene como hijos al 8 y al 0, ¿verdad? Y de último tenemos que el hijo del 3 es el 14. Entonces, fíjense que ahora, en lugar de tener un arreglo unidimensional, tú puedes interpretar los datos de otra manera, que en este caso es un árbol binario. Ok, entonces lo que queremos hacer con Heapsort, porque Heapsort te da... Para Heapsort necesitas un arreglo unidimensional inicialmente. Con eso tú lo que haces inicialmente es crear un heap, ¿verdad? Entonces, esto es un heap, pero no hay ningún tipo de organización entre los datos. Es decir, no hay una propiedad como que el papá tiene como hijos a 2 nodos cuyos valores sean menores, que fue la propiedad que definí anteriormente, ¿verdad? Entonces, vamos bien hasta aquí. Ok, cool. Ajá. ¿Cómo está interpretado esto en realidad? O sea, ¿cómo yo sé cuál es el hijo de quién, dependiendo de la posición en el arreglo? Vamos a borrar estas flechas un momento. Y vamos a interpretar las posiciones en binario. Entonces, esta es la posición 0. Bueno, vamos a empezar con el índice 1. ¿Ok? Un momento. Exacto. Vamos a empezar con el índice 1. Este es el índice 2. Este es el 3. Este es el 4. 5, 6, 7 y 8. Ahora, si interpretamos cada número en binario, esto es 1, esto es 1, 0, esto es 1, 1, esto es 1, 0, 0, esto es 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1 y 1, 0, 0, 0. ¿Sí? Entonces, fíjense que si tú tienes un elemento en el índice I, los hijos están en la posición 2 por I y 2 por I más 1. Perdón, 2 por I más. ¿Esto lo vieron? También, o sea, cómo está definida cada una de las posiciones, porque esto es importante para cuando, si lo quieren implementar, por ejemplo. ¿Esto lo vieron o no? Sí. Ok, fino. Y bueno, así está definido cada posición. Ahora, ¿por qué esto me da que para cada nodo tiene 2 hijos únicos? Bueno, primero que nada, estamos definiendo solo 2 hijos, ¿no? ¿Y cómo yo sé que no le estoy asignando 2 papás a un mismo nodo? ¿Les dieron eso también o no? O sea, ¿cómo sé que cada nodo tiene únicamente un papá? ¿Cómo sé que no hay 2 índices que colisionan en un mismo
en un mismo hijo, digamos. No, porque se limitó a... No, no lo hizo. Fue muy por encima de la parte de árbol que veo. O Ok, sea, solo se explicó cómo funciona y listo. ok. Fíjense que Condiciones eso. si este es el índice 1, ¿verdad? Yo tengo dos hijos. Tengo el 2 por i, ¿verdad? Que es como si tú te fueras para acá, para esta rama, multiplicando por 2, poniéndole un 0 atrás al 1. Esto me da el índice 1, 0. Y aquí caes en el índice 2 por 1. 2i por 1. Entonces aquí quedas en el 1, 1, ¿verdad? Entonces aquí es como si te fueras por esta, esto se llama un arco, por este arco mediante o sea, colocando un 1 por detrás del número del índice donde tú empezaste. Si este es el índice 1, aquí yo le coloco un 0 atrás y aquí le coloco un 1. ¿Sí? Entonces ese es el truquito. Fíjense que entonces los hijos de este no pueden colisionar con el de este porque ya la parte inicial del número es distinta. ¿Sí? Entonces, si yo ahora me voy con el 0 por aquí y con el 1 por acá, aquí me quedaría el índice 1, 0, 1 y aquí me quedaría el índice, perdón, 1, 0, 0 y aquí me quedaría el índice 1, 0, 1. Y esto, ninguno de estos dos índices va a colisionar con estos dos índices porque ya el inicio del papá es distinto. Entonces, si yo le agrego un 0 o un 1 atrás a este número, me tiene que dar dos números distintos a este y a este, ¿verdad? Entonces, esa es la explicación. Prácticamente lo que estás es agregando un 0 o un 1 atrás de cada índice. Perdón, 0, 1, 1. Y bueno, esa es la explicación de por qué cada número es distinto. O sea, porque cada vez que yo me voy hacia abajo en el árbol, caigo en un índice totalmente distinto a los anteriores. Entonces, eso significa que dos nodos que estén al mismo nivel no pueden tener un hijo que sea similar, porque ya el comienzo de ese número, del índice de ese número, es distinto. Y si yo le pongo un 0 o un 1 atrás, entonces también es distinto. Entonces, por eso no colisionan dos hijos de un nodo, ¿ok? Por colisionar digo que dos nodos padres no tienen el mismo hijo. ¿Sí? Sí, Ok, fino. Entonces, Heapsort, ¿cómo funciona? Primero tú creas tu heap, que es esto que está acá. Voy a quitarle la flechita, sino poner el arco tal cual. Voy a quitar los índices un momento. Entonces, ya sabemos cómo funcionan los índices. Y ya sabemos cómo calcular el hijo para cada uno. Ajá, si tú tienes un nodo cuyo índice es i, ¿cómo tú calculas el papá? ¿Cómo? Si tú tienes un nodo cuyo índice es el número i, o sea, un número, vamos a ponerle x. Si tienes un nodo cuyo índice es el x, ¿cómo tú calculas el índice del papá? No sé, si sabe que es mayor que el papá, no sé, algo así. Si es par o impar. A ver, voy a poner un ejemplo. Aquí perdón, este es el índice. Vamos a poner todo en binario. Este es 1, este es 1, 0, este es 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1 y 1, 0, 0, 0. Ajá, yo estoy acá, ¿verdad? Cuyo índice es el 1, 0, 1 en binario. ¿Cómo yo calculo el papá a partir de acá? ¿Cuál es el índice del papá? O a partir de No acá, sé. porque ellos tienen el mismo papá. Fíjense que 1, 0, 0, el nodo del índice 1, 0, 0 y el nodo cuyo índice es el 1, 0, 1 tienen el mismo papá. Entonces, ¿cómo yo calculo el papá si estoy en uno de ellos? Además se le quita el último dígito. Exactamente. Entonces, porque eso fue exactamente lo que hicimos anteriormente. Lo que hicimos fue agregarle un dígito atrás, ¿verdad? Digamos atrás, en el, ¿cómo es? En el lugar de las, no decenas, porque aquí no hay decenas, pero en el lugar menos significativo. Entonces, si tú quitas este bit,
te queda el índice del papá. Y esto se cumple para cada nodo. ¿Cómo hacemos eso? Si tenemos un índice. Bueno, si este es el número, si ustedes utilizan el operador que vimos antes, shift igual 1, esto ya les calcula la posición del papá. Porque esto me da un shift a la derecha de un solo dígito en binario, ¿verdad? Entonces ahora ya saben cómo ir del papá a los hijos. Si voy a uno de los hijos, este es el de la izquierda y este es el de la derecha, multiplico por 2 o multiplico por 2 y le sumo 1. Y si estoy en un nodo y quiero ir al papá, simplemente divido por 2. En realidad esto es división por 2, piso. Esto en realidad se traduce a x entre 2 piso. ¿Sí? Porque fíjense que este 1 desaparece, entonces se traduce a el piso de dividir el número del índice por 2. Ok, ¿dudas hasta aquí? No. Ujú, ok. Fin. Chévere. Ajá, ahora, el otro problema que tenemos es que, como les dije, no tenemos hasta ahora una propiedad del heap. Y nosotros quisiéramos, digamos que este es un heap de máximos, es decir, el máximo número tiene que estar arriba, ¿verdad? Entonces, como les dijo el profesor Palma en la teoría, ¿qué tenían que hacer? Para ordenar en el heap los números de manera correcta. Bueno, en la teoría le explicó que empezábamos de la mitad del arreglo y lo íbamos comparando con el padre. Y ahí íbamos haciendo swap, como esta regla. Exacto, entonces lo que tienen que hacer es, no en la mitad del arreglo, sino empiezan en las hojas. ¿Quiénes son las hojas? Todos aquellos que no tengan hijos. Esto es una hoja, esto es una hoja, esto es una hoja y esto es una hoja. ¿Ok? Estos son hojas. ¿Por qué se llaman hojas? Bueno, porque si esto es un árbol, la última parte de los árboles son hojitas, ¿no? Por eso se les llama así, me imagino. Entonces, empiezan desde las hojas y empiezan a hacer la comparación que el compañero estaba comentando. Es decir, lo comparas con el papá, vamos con el 14, lo comparas con el papá y ves si el papá tiene un número menor. Si es así, hace swap. Pero hace swap con quién? Depende, porque si este tuviera otro hijo, ¿verdad? Y aquí hubiera un 18, entonces en realidad hace swap con el número que sea mayor, ¿ok? ¿Sí? Entonces, en este caso, hago swap del 14 con el 3. Fino. Sigo haciendo lo mismo. Bueno, hago primero, chequeo la condición acá, porque esta es la siguiente hoja. Chequeo 6 y 10, no se cambian, porque 10 ya es mayor que 6, fino. Chequeo acá, el 8 y el 1 sí se cambian, no cambio con el 0, porque el 0 es menor que el 8, entonces cambio con el 8. ¿Sí? Ahora, este, que es el siguiente que no es hoja, es mayor que el 10, ¿verdad? Y es mayor que el 6, entonces el 14 pasa aquí arriba. Y aquí va un 10. Y, exacto, y ahora chequeo la condición en el 7, porque bueno, puede ser en el 8 en realidad. Exacto. Podría ser en el 8 también. Chequeo la condición, pero yo veo que tiene como, esto se llama un hermano, este es un hermano de este no. Entonces, chequeo la condición en el 8, veo, mira, mi llave es mayor a la del papá, o bueno, el papá tiene un hijo que es mayor que él, el 8 y el 14, en realidad ambos son mayores. Cambio por el mayor. Y así quedaría. Ahora, fíjense que cuando yo pasé el 7 para acá, tengo un problema, es que el 7 es menor que el 10, ¿verdad? Es decir, que cuando un número pasa hacia abajo, o cuando yo hago el swap, yo tengo que chequear ahora hacia abajo la condición. ¿Sí? Entonces tengo que chequear otra vez la condición de heap acá. Veo, mira, el 7 es mayor que el 6, sí, pero es menor que el 10. Entonces aquí tengo que hacer otro swap. Aquí me quedaría el 10, aquí me quedaría el 7. ¿Sí? Ok. Ok, hasta ahora todo claro, ¿verdad? Entonces eso significa que ustedes tienen que hacer dos recorridos. Uno hacia arriba y yendo de derecha a izquierda en el arreglo. O sea, yendo desde el último elemento, que esto seguro es una hoja, esto seguro, bueno, a lo mejor puede ser una hoja, a menos que
Puede ser una hoja o no, dependiendo de si este es el papá de este o no. Y así sucesivamente. Entonces ustedes se van de derecha a izquierda, entre comillas, vamos a decir. Y esa es una forma de recorrer este heap de abajo hacia arriba. ¿Ok? Fin. Ok. Pero no solo es de derecha a izquierda, sino que también a lo mejor tú te puedes ir hacia la derecha, porque puede ocurrir lo que sucedió acá, que es que queda un papá cuyo hijo, o sea, hiciste un swap y entonces ahora te quedó uno que al hacer el swap no se cumple la condición del heap y tienes que ir hacia abajo. Ahora, mi pregunta para ustedes es, yo siempre estoy, o sea, yo tengo aquí, digamos, n elementos. ¿Cuánto les dijeron a ustedes? ¿Cuánto se tarda uno en construir un heap? Hacer el build del heap. ¿Cuál es el tiempo? Si tengo n elementos. O sea, de construirlo y que quede organizado. Esa es la pregunta. A ver si hay alguna pregunta en el chat. Porque construirlo inicialmente sin ordenar nada no les toma nada de tiempo, porque ya está el arreglo y eso está, ya saben que eso es un heap. O sea, lo ves diferente, pero es un heap. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto cuesta construirlo que quede organizado? Primero que nada, la primera pregunta es, ¿cuál es la altura de este heap? Esto lo hablamos en la clase pasada. Si tengo n elementos. Nada como que cada piso era un N o algo así. ¿Cómo? Que cada piso era un N o algo así. No recuerdo bien. No, es distinto porque, fíjate, en el primer piso tú tienes un solo elemento. Luego tienes dos elementos. Luego tienes 4 elementos a lo sumo. Luego tienes a lo sumo 8. Entonces se va multiplicando por 2. Eso significa que si n es la cantidad de nodos, tú estás escribiendo ese número como 1 más 2 más 4 más 8 más sucesivamente hasta que llegues a algún número h. Vamos a llamar h la altura de ese heap. Entonces significa que n, que es la cantidad de nodos, va a ser igual a la sumatoria desde i igual 1 hasta h de i. ¿Sí? Ajá. Perdón, de 2 a la i. Sorry. Porque, bueno, no, aquí este número no es h, disculpen. Este número es, vamos a ponerle un c, lo que sea que sea c. Y vamos a decir que esta es una cantidad de números h. ¿Sí? Fíjense que cada sumando se multiplica por 2. Esto es 1 más 2 más, ¿cuánto es 2 por 2? 4 más 4 más 2 por 2 más 4 por 2 más 8 y así sucesivamente hasta que llegues a algún número c. Ahora, eso significa que este n se está escribiendo como la sumatoria desde i igual 0 hasta algún h, que es la cantidad de sumandos, de 2 a la i. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Ok. ¿Alguien quería preguntar algo? ¿Qué me querían preguntar? Sorry. Alguien levantó la mano, pero no sé. Que hable ahora o calle para siempre. Si no, continúo. Ok, entonces este número n se escribe como esta sumatoria que está acá. Pero fíjense que esta sumatoria esto es menor o igual a 2 a la h más 1. ¿Por qué? Este número, o sea, un segundo. Ok, si aquí hay h sumando, ¿verdad? Fíjense lo que yo estoy haciendo. Yo estoy sumando 1, vamos a escribir todo en binario. 1 más 2, ¿cuánto es 2? 2 es 1, 0. Más 8, 8 es 1, 0, 0. Más 16, 1, 0, 0, 0. Cuando yo sumo todo esto, ya está, y aquí hay 1,
que tiene un 1, 0, 0, 0, 0, 0, y este 1 está en la posición H. ¿Sí? Este número sumado total es 1 aquí, 1 aquí, 1 aquí, 1 aquí, 1 aquí, sucesivamente, hasta que llegues al 1 que está en la posición H. ¿Sí? Si yo ahora a este número le sumo 1, ¿cuánto da esto? Un número que tiene un 1 aquí y puros ceros. Y este 1 que está acá está en la posición H más 1. ¿Sí? Eso significa que... Ay, coño, se minimizó. Eso significa que toda esta sumatoria que está acá es menor o igual a 2 a la H más 1. Que 2 a la H más 1 es simplemente el 1 shifteado H más 1 veces hacia la izquierda. A multiplicar el número 1 por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, H más 1 veces. Entonces, eso significa que n es menor o igual a 2 a la H más 1. ¿Y qué dijimos? ¿Qué es este H? Es la cantidad de pisos que tiene este heap, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, ¿cómo yo puedo calcular este H? ¿Cómo puedo calcular cuánto vale H? Si yo aquí en ambos lados de esta desigualdad calculo el logaritmo, me da que H más 1 es mayor o igual al logaritmo en base a 2 de n. Es decir, que H es mayor o igual a logaritmo en base a 2 de n menos 1. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Entonces, yo entonces aquí tengo una cantidad logarítmica en base a logarítmica de n de pisos. ¿Sí? Ok. Entonces aquí yo tengo una altura h que es aproximadamente el logaritmo en base a 2 de n. En fin, eso lo tenemos en cuenta. Ahora, fíjense que cada vez que yo hago, o sea, yo empiezo el análisis de abajo hacia arriba, ¿verdad? Y cada vez que yo voy hacia arriba, un nodo o sube, o sea, el valor de un nodo, por ejemplo, aquí estaba el 10 inicialmente, aquí estaba el 10 inicialmente, y él subió. Y luego hago la comparación aquí, y luego él volvió a subir, y así sucesivamente. Entonces, fíjense que un nodo, o el nodo sube, o sea, el valor del nodo sube o se estanca. Pero ¿cuántas veces puede subir? A veces. ¿Cuánto? H. Exacto, a lo sumo h. Pero también hicimos una operación que es que un nodo baja, ¿verdad? Pero ¿cuánto puede bajar a lo sumo un nodo? H niveles también, ¿verdad? Y fíjense que en el peor Sí. de los casos, que o sea, no ocurre así en la práctica, porque el algoritmo es todavía un poco inteligente, pero en el peor de los casos, ¿qué podría pasar? Que todos los nodos suban h niveles y que todos los nodos bajen h niveles. ¿Sí? Eso significa que hacer el build del heap es O de n log n. Porque yo tengo n veces que cambiar, o sea, tengo que cambiar cada nodo, que cambiar un nodo es, o sea, cambiar un nodo de nivel. Es una operación que toma tiempo constante, pero a lo sumo se cambian h veces de niveles. Entonces, si cada nodo cambia h veces de niveles, la cantidad de tiempo que me toma construir un heap es n log n. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Más o menos llegó la idea o no? Sí. Fino. Entonces, ¿qué es lo otro que tiene el heap? Que ahora, como aquí ya tú sabes que tienes el mayor en la raíz, déjame ver si puedo borrar un poco, porque tengo un desastre acá. Quitar esto acá. Entonces, yo quito el 14. La idea del heap es, ok, ya está organizado. Quito el 14, lo pongo aquí de primero, en un arreglo aparte, 14. Y ahora yo sigo, uno de estos dos pasa a ser la raíz de todo el árbol, ¿verdad? En este caso, no, perdón, lo que se hace no es eso, lo que se hace es, quito el 14 y en lugar del 14 pongo el número más chiquito, ¿verdad? Que en este caso, o sea, o la primera hoja que ustedes tengan. En este caso, perdón, aquí iba un 3, después que hicimos todo el Hippify, eso se llama Hippify. Quitas el 3, lo pones acá en la raíz.
¿verdad? El 14 lo puse aquí. Y ahora me lanzo la misma operación hacia abajo, porque el único nodo que está desorganizado es la raíz. ¿Sí? Entonces hago el Heapify acá, cambio el 10 con el 3, vuelvo a hacer el Heapify acá, cambio el 7 con el 3 y se acabó el cuento. ¿Sí? Y queda otra vez un heap organizado. Ahora, ¿cuánto me toma esta operación? Bueno, tengo que quitar el nodo que estaba en la raíz, la hoja la pongo como raíz y aparte tengo que hacer un Heapify, que significa que al sumar un nodo se va a mover h niveles hacia abajo, pero es un único nodo. Es decir, extraer un elemento del heap me va a tomar ¿qué tiempo? Logarítmico, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se entiende esto? Cada vez que yo extraigo algo, extraigo un elemento, yo simplemente hago swap de una hoja con la raíz la extraigo y la pongo en el arreglo auxiliar. Esta operación de ponerlo acá es tiempo constante. Extraer de acá o hacer un swap con un elemento hoja es tiempo constante también. Claro, estamos aquí hablando de que estamos cambiando enteros, por eso es constante. Y luego hacer el heapify me toma tiempo logarítmico. Y entonces, ¿cuándo va a estar vacío el heap? Cuando yo extraiga los n elementos. Si cada vez yo gasto tiempo logarítmico de n, entonces extraer todos los elementos me va a tomar tiempo n log n. ¿Sí? Y aparte, siempre estoy extrayendo el máximo. Aparte, entonces, esto me va a dar el 10 acá, luego el 8, luego el 7, luego el 6, luego el 3, el 1 y el 0. Entonces, te toma tiempo n log n hacer build del heap, te toma tiempo n log n extraer todos los elementos del heap, pero lo último vas a tener todo el arreglo organizado. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Okay. Si hay alguna pregunta, avísame. Ok, fino. Entonces vamos rapidín a Quicksort. Creo que no nos va a dar tiempo de hacer el problema que quería hacer la semana pasada, pero no importa. Creo que lo más importante es que se lleve, que la idea esté clara con Quicksort y con Heapsort. Ok. Yo no les voy a explicar exactamente cómo se demuestra la parte teórica. Obviamente les voy a dar es una intuición de por qué Quicksort es bueno. Porque Quicksort en la práctica es mejor que Mergesort. Incluso cuando Heapsort lo que hace es agarrar un índice random y dividir el arreglo. Entonces, anteriormente cuando hacíamos Mergesort, cada arreglo lo dividíamos por la mitad y entonces mandamos una mitad recursiva a Mergesort, ¿verdad? Y entonces organizábamos acá y luego hacíamos una operación de izquierda a derecha comparando cada uno de los elementos para reconstruir un arreglo resultante que estuviera organizado. Entonces, ¿cuál es la diferencia con Heapsort? Con Quicksort, perdón. ¿Qué le dijeron a ustedes? ¿De qué se trata Quicksort? ¿Qué hacen cuando tienes un arreglo No, así? bueno, que agarres, bueno, como funciona es que agarres un pivote el que a ti te guste Ujú. y que, bueno, veas qué números son menores que él. Entonces, los números que sean menores que él los pones a la derecha, los mayores a la izquierda, y eso se ordena, y ese pivote queda fijo de una vez, y, y ya, pero Sí. lo bueno de Quicksort se supone que es que no tienes que separar las cosas, como que ya están unidas. No, si las separas, porque, O o sea, sea, en pero Mergesort, con el pivote, pues. O sea, claro, almacenamiento, claro. no almacenas nada. En Mergesort tu pivote, digamos que no es un pivote, sino que simplemente divides el arreglo y mandas una mitad para acá y una mitad para acá. En Quicksort tú agarras un elemento cualquiera de este arreglo, podría ser el primer elemento, podría ser un elemento por aquí en el medio, y ahí comparas, ¿verdad? Entonces, supongamos que vamos a escribir aquí el arreglo organizado, un momento. 1, 2, 3, 5, 7, 9, lo que sea. Ok, ¿qué pasa con Quicksort? Que si yo agarro un pivote que es malo, ¿qué es un pivote malo? Un pivote que no me divide el arreglo mucho. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo siempre escojo el peor pivote? En este caso, un peor pivote podría ser el 1, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que aquí te va a mandar un arreglo vacío que son todos los elementos que son menores al 1, y del lado derecho, en la otra llamada, te va a mandar el arreglo 2, 3, 5, 7, 9.
Y ahora, ¿qué pasa si yo vuelvo a agarrar un pivote malo? Que sería el 2, que me va a mandar una llamada a un arreglo vacío y la otra llamada va a ser este arreglo que está acá, 3, 5, 7, 9. Entonces, ¿qué está pasando acá? Que cada vez yo estoy creando, digamos, una copia del arreglo, o bueno, si se crea una copia del arreglo, o a lo mejor uno lo puede hacer un poco más inteligente, se hace más inteligente sin hacer una copia del arreglo cada vez. Pero, ¿cuántas llamadas yo estoy haciendo si siempre agarro el peor pivote? Hago O de N llamadas, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces, exacto. Eso significa que la cantidad, fíjense, ¿cuántos niveles de llamada tenía Mercer? Si cada vez yo dividía el arreglo por la mitad, hasta que llegues a un arreglo de tamaño 1. O sea, depende de cómo lo hacías, pero puede ser hasta que llegues al tamaño 2 o tamaño 1, porque un arreglo de tamaño 1 Exacto. ya está entrenado. Pero es traducida a cuántas llamadas, a cuántos niveles de llamadas. O sea, este es nivel 0, este va a ser nivel 1, y se sigue dividiendo, este va a ser nivel 2. Sería el logaritmo en base a 2 de n, ¿verdad? Esta es la cantidad de niveles de llamada. Pero cada vez el arreglo se divide por la mitad. Mitad y mitad. Mitad y mitad. Y así va bajando, va bajando, va bajando hasta que llegues a un arreglo de tamaño 1. ¿Y cuántas veces tengo que bajar para que un arreglo de tamaño n termine en tamaño 1? El logaritmo en base a 2 de n, porque cada vez se divide por 2, por 2, por 2, por 2, por 2. Mientras que en Quicksort, si tú agarras siempre el peor pivote, te puedes llegar al nivel n. ¿Ok? Que si tú siempre copias un arreglo, es fatal. Pues significa que si el arreglo tiene n elementos, primero tú tienes un arreglo de n elementos, ¿verdad? Entonces haces n copia de elementos. Ahora tienes un arreglo de tamaño n-1. Luego tienes un arreglo de tamaño n-1 y así n-2 y así sucesivamente. Entonces, esto se traduce a o de n cuadrado, más o menos. Entonces, si siempre agarras el peor pivote, es una mierda. Entonces, ¿cómo agarraban ustedes el pivote en la teoría? O sea, lo vieron la semana pasada, no importa, no pasa nada si no se acuerda mucho de qué hacían, pero pueden lanzar también una flecha. Ah, coño, no he hablado de Quicksort, pero no es esta semana. O sea, sí habló, pero habló poco. Habló sobre las láminas, no las mandó, creo. Y el viernes no Ok. vimos clase. Ok, O sea, no puedo dar la clase, pero subió las láminas y está escrito un poquito raro, pero Sí, es que ok. se le fue el internet el lunes y bueno, digo el viernes, perdón. Ok, no hay problema. Fíjense, en Quicksort, entonces, es importante tomar un buen pivote. ¿Cuál es una buena definición de pivote? Es difícil decirlo, ¿no? Porque si tú agarras un pivote, que es un número que está en la mitad de los números, es decir, creo que esta es la definición de mediana. A ver, mediana estadística. Creo que es el número que está en la mitad si organizan los elementos. Exacto. Si tú organizas los elementos, ¿verdad? La mediana es aquel número que está en el medio. Entonces, si tú agarras como el pivote el número que está en el medio, ¿qué va a pasar? Que Quicksort termina siendo merge sort. Porque si tú siempre agarras el elemento que está en la mitad, entonces la mitad de los elementos los envías para la izquierda y la mitad de los otros elementos los envías para la derecha. ¿Sí? Entonces, básicamente terminas haciendo un merge sort. ¿Sí? Ah, claro, sí. Pues estás dividiendo el arreglo en dos partes iguales. Si haces derecha, izquierda y bajes otra vez derecha, izquierda. Exacto. Entonces, Quicksort es un caso, digamos, más general de lo que podría ser un merge sort. Ahora, el problema es que para yo saber cuál es la mediana, que es probablemente un buen pivote, yo tengo que tener el arreglo organizado. ¿Sí? Pero, ¿qué otra cosa yo podría hacer que me ayude? Bueno, tú puedes decir, otra vez por acá, yo voy a agarrar un elemento aleatorio de todos ellos.
de todo, o sea, en el arreglo voy a agarrar un elemento cualquiera y ese va a ser mi pivote. ¿Cómo yo decido eso? Bueno, en los lenguajes en general hay una librería que le da un número aleatorio. Este número aleatorio va a ser un número aleatorio entre el 0, que es este índice, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, tú vas a elegir un número aleatorio entre el 0 y el 5 y ese va a ser tu pivote, el índice que esto te retorna. Entonces, si yo hago random entre 0 y 5, imagínense que esto me dio 3. Entonces yo agarro y, bueno, vamos a colocar el arreglo desorganizado porque estamos 7, 3, 2, 4, 8, 5, lo que sea. Entonces yo hice un random entre 0 y 5, me dio 3, me voy al índice 3, que es este que está aquí, ¿verdad? Y ese va a ser mi pivote. Entonces tengo de pivote el 4. Aquí mando yo para la izquierda el arreglo que es el 3, 2, esto es un 8, ¿no? Ajá, el 3, 2. Y del lado derecho yo voy a tener el arreglo 7, 7, 8, 5. Y entonces ahora yo me lanzo quicksort de esto, quicksort de esto y quicksort de esto. Y siempre agarro un elemento random y parto el arreglo en 2 y sigo bajando y sigo bajando y sigo bajando. Hasta que me queda un arreglo de tamaño 1, que ahí es cuando ya termina, y, o sea, el arreglo ya está organizado y retorno la llamada. Y entonces al final, si yo organizo esta parte y yo organizo esta parte, ya yo sé que todos los elementos que están aquí son mayores o iguales que el pivote, todos los elementos que están aquí son menores o iguales que el pivote, entonces yo lo que hago es pegar lo que esto me resuelve aquí y pegar lo que esto me resuelve de este lado. Y organizo mi arreglo. ¿Sí? Ahora, lo que es, depende de cómo le explican la parte de la teoría. ¿Por qué? Porque hacer esto que está acá les puede ayudar a obtener un resultado bueno, de que la complejidad o la división de mis arreglos sea buena. O sea, como yo sé que esto no me va a dar un mal pivote, digamos. La razón es que, fíjense que si esto es un arreglo que tiene n elementos. Pregunta, ¿ya les dieron un poquito de la parte de probabilidad? ¿Se lo mencionó Palma? Lo íbamos a ver, pero esa fue la clase que se le fue el internet. Ok, bueno, entonces yo les voy a dar más o menos lo que es la intuición de la cosa. Si aquí tú tienes n elementos, vamos a suponer que una cantidad X de elementos son malos pivotes. ¿Quiénes son malos pivotes? Gente que me deje el arreglo mal dividido. Mal dividido significa que no hay una cantidad proporcional de elementos de ambos lados. Entonces, malos pivotes son todos estos números que empiezan de izquierda a derecha hasta un cierto número, X. Si yo elijo este como pivote, o este como pivote, o este como pivote, o este como pivote, o este como pivote, suponiendo que este arreglo aquí está organizado, disculpen. Aquí estamos suponiendo que está organizado el arreglo. ¿Sí? Si yo elijo cualquiera de estos números, yo sé que esta cantidad de números va a estar en una llamada y esta cantidad de números va a estar en la otra llamada. Entonces, estos son malos pivotes. Y de este lado tengo igual cantidad de malos pivotes. ¿Sí? Ahora, si suponemos que esta es la cantidad n de elementos, podemos suponer que, digamos, el 20% de los elementos son malos pivotes. ¿Sí? Vamos a suponer ese número. El 20% de los elementos, o, a ver, un tercio de los elementos, de estos n elementos, son malos pivotes. Eso significa que con un tercio de probabilidad, si yo agarro un elemento random acá, yo agarro un mal pivote. Y con 2/3 de probabilidad, esto es un 33,3% de probabilidad. Y esto es un 66,6% de probabilidad que yo agarre
un buen pivote. ¿Sí? Entonces, es muy difícil que yo siempre agarre un mal pivote. Porque que yo siempre agarre un mal pivote significa que eso es un tercio probabilidad multiplicado por un tercio probabilidad multiplicado por un tercio probabilidad y así siempre. Y esto es un número que es un tercio elevado a la cantidad de veces que yo tuve que agarrar un pivote. ¿Sí? Entonces, este número es un número muy chiquito. Entonces, el caso que analizamos anteriormente, que siempre estás agarrando un mal pivote, es muy raro que ocurra. Mientras que si tú agarras, a veces puedes agarrar un mal pivote, a veces puedes agarrar un buen pivote con mucha más probabilidad que agarrar un mal pivote. Entonces, en general, tú vas a dividir tu arreglo, entre comillas, bien. Y esa es la intuición que van a ver en la teoría. No sé cómo les van a explicar la parte de variables aleatorias y eso, porque como es una materia de segundo año, no sé la parte de probabilidad que tan en profundidad se vea, pero esa es la intuición que quiero que se lleven. Entonces, si ustedes quieren implementar Quicksort, es básicamente un merge sort. Agarran un pivote de manera aleatoria, utilizando la librería random de C++, y simplemente mandan dos llamadas, una con todos aquellos números que sean menor o igual al pivote y todos aquellos números que sean mayor o igual al pivote. Y el resultado lo pegan como lo dije acá. Del lado izquierdo pegan los números que son menores y del lado derecho los números que son mayores. A ver, creo que hay una pregunta. Ah, envió las láminas, subió solo. Ok. A ver, yo no había puesto acá un material extra. Ah, sí, aquí puse un material extra, por cierto, de Quicksort en C. Entonces aquí van a ver lo que les acabo de explicar, cómo funciona Quicksort en general. Fíjense que aquí se agarró de 3 el pivote y se dividió la regla en 2 y así sucesivamente. Entonces, si ustedes quieren, pueden echarle un ojo a este material. Es básicamente lo que les dije acá. El problema es que, claro, no está el análisis teórico que se debería hacer con probabilidades. Pero la intuición que está debajo de todo es lo que les estoy comentando. Si tú agarras un elemento random como pivote, con muy buena probabilidad no vas a agarrar un mal pivote. Y si a veces agarras un mal pivote, lo más seguro es que en el siguiente nivel vas a agarrar un buen pivote. ¿Sí? Sí, yo tengo una duda Ujú. con eso, porque me estaba acordando que hacia el final de la clase, Palma nos había mencionado que usualmente en la práctica se prefiere el no usar digamos, el random, sino que el Ujú. clásico es algo así como agarrando el pivote, el último elemento, porque el proceso de escoger un número aleatorio como que lo ralentizaba más de lo necesario, pues. Sí, es que fíjate que si tú agarras siempre el primer elemento del arreglo, por ejemplo, eso también es random. Porque tú no sabes cómo viene la entrada. Ahora, si te mandan de entrada el arreglo organizado, se va a tardar mucho, ¿no? Pero solo Claro, tienes dos entradas que sean el arreglo organizado. El arreglo organizado de forma ascendente o el arreglo organizado de forma descendente, por ejemplo. Entonces, siempre escoger el primer índice, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el que se debería escoger? eh, Ustedes pueden intentar ambos. De todas maneras, la llamada random, por ejemplo, simplemente la puedes sustituir con el primer índice del arreglo y ya. Pero sí, o sea, hacer llamada random es un costo. O sea, llamar a una función que te devuelve un número aleatorio es un costo, ¿no? Si ven que les están dando time limit exceeded o lo que sea, pueden probar agarrando siempre el primer elemento, por ejemplo. Porque piensen que agarrar siempre el primer elemento es constante, ¿no? Simplemente agarrar el primer índice y ya. Mientras que random te tiene un costo adicional que es un cálculo de un elemento aleatorio. Y lo otro que quería decir es que en general, en la práctica, Quicksort es más rápido que Mergesort. Y de hecho, el sort de C++ no es ni Quicksort ni Mergesort, es una mezcla entre Quicksort, Mergesort y otro más
cuando llegas a niveles chiquitos que se hace, creo que de forma manual, es decir, se ordena un arreglo manualmente cuando llegas a un 7 elementos, 8 elementos, algo así. Entonces es una mezcla de todos que funciona bien en la práctica. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Si no, eso era todo lo que le tenía hasta hoy. El problemita de la semana pasada era simplemente práctica, la verdad. Si quieren lo pueden hacer ustedes por su cuenta. Creo que está bien entretenido. Está interesante. Si tienen tiempo extra, lo hacen y eso. No los quiero tampoco. O sea que les he mandado bastante problemas, entonces no les quiero poner más problemas al Profesor, asunto. tengo una duda Ujú. con los problemas. Dime. El que mandó de esta semana es uno que hicimos con anterioridad, ¿no? Sí. El tema es que creo recordar claramente que yo ahí no apliqué ningún algoritmo de ordenamiento. No pasa nada Ok. con el de esa semana, ¿no? Por no haberlo aplicado en ese momento. ¿No? Bueno, era la idea, pero si ya lo implementaste sin No, el lo que algoritmo pasa de es que, ordenamiento, no no, es que importa. según yo pensé que la idea de ser era usar pares, entonces lo saqué a punta de pares. Está bien. Sí, está bien. Ok, Ujú. ok. Pero para esta semana sí necesitan Sí, en esta ponerlo. semana sí, sí. Ok, ok. Sí, lo que pasa es que lo que pasó hasta la semana pasada es que yo no especifiqué bien en el Classroom cómo tenía que ser cada tarea. Pero ahorita voy a crear esta y voy a poner que tiene que hacerlo explícitamente, ¿ok? Vale. ¿Una otra pregunta? Y bueno, el contest son 20 puntos, la tarea de esta semana son 10 puntos, aprovechenla porque va a ser la más fácil, porque es un problema que ya han resuelto. Entonces, aprovechen. Eso es todo. Si no hay más preguntas, dudas, lo que sea. ¿No? ¿Qué? Sobre las notas de los laboratorios, más o menos, ¿en qué semana se darán? Voy a empezar a corregir esta semana, creo. Ya sea, no sé si al final de la semana o mañana tendré un poco de chance para empezar a corregir. Pero sí he visto que ya me han entregado algunas, entonces ya sé que puedo por lo menos ponerme a corregir algunas. Entonces, poco a poco las van a ir teniendo. Lo que sí es que, obviamente, para semana 8 van a tener todo corregido. Ok, Sí. Pero sí, la semana pasada estuve un pelín ocupado, pero voy a intentar corregirles esta semana un poquito. Para que tengan algún feedback, porque sé que hasta ahora no han tenido ninguno. ok, gracias. Ujú. Ok. So, voy a dejar aquí de presentar.